la hablaba, ¿se acuerdan del punto de no retorno? Cuando cruzamos esta línea, ya no hay marcha para atrás. Ocurre en el Frank Starling, ocurre en varias situaciones en el cuerpo. Y cuando hay una lesión irreversible, hay dos caminos. Con la célula se muere por apoptosis o se muere el tejido a través de la necrosis, que hay varios tipos también. Solo quiero que entiendan esa parte de poder saber que cuando hay una lesión progresa, tenemos tiempo para corregirlo. Tenemos tiempo para corregirlo, es como la falla renal. Va pasando el tiempo, el riñón es muy noble, el hígado es muy noble, pero cuando llega un punto de no retorno ya no se puede volver atrás. En cambio, si tú, la célula está que se modifica, tú quitas los factores de riesgo, quitas la noxa, la célula regresa y recupera su estadio inicial. Pero cuando cruza esa línea de no retorno, se va a muerte celular. Es el punto de no retorno que le mencionaba. Hay dos mecanismos que el cuerpo utiliza antes de llegar a la célula, al punto de no retorno, antes de que se vaya a morir por un tema de homeostasis. La adaptación y cuando ya se lesiona. Adaptación. ¿Y qué se diferencia hipertrofia de hiperplasia, chicos? Este es el ABC básico. Hiperplasia podría ser por la mitosis, hipertrofia podría ser por el engrosamiento de algún órgano. Hiperplasia es mitosis. Hipertrofia es tamaño. Ya, exacto. Claro, dijiste los dos sinónimos con otras palabras. Claro, hipertrofia, tamaño, hiperplasia, proliferación celular. Entonces, cosas importantes, no pueden fallar. Atrofia, claro, que sería una pérdida de la estructura celular de diferente nivel. Metaplasia y displasia, ¿qué diferencia hay? Cambios. Son cambios, ya, pero. Metaplasia. Cambio la propiedad de la célula y la forma de la célula. Metaplasia quiere decir básicamente, la metaplasia es la ¿Cambio de epitelios? ¿Cambio de epitelios? Ya, va por ahí. Es el cambio estructural ya, de la célula en un lugar específico, generalmente comparándolo o igualando a un lugar contiguo. Por ejemplo, en el tema por ejemplo, de esófago. Esófago de Barrett. En el esófago de Barrett, por ejemplo, ¿qué pasa? Existe un cambio de epitelio. Sí. ¿Ya? De escamoso a columnar. O sea, cambia el epitelio. ¿Y qué tiene columnar? El estómago. Cambia un epitelio que no le corresponde en el lugar donde está, pero es un que coge el del lugar contiguo. Ocurre en la vejiga, ocurre en varios lugares. Y la displasia es una... ¿Precáncer? Claro, es el precáncer, pero ¿cómo lo definen más bonito? El cambio de epitelio a otro tipo de epitelio. Es el cambio de epitelio, todo es un cambio de epitelio, cambio de la estructura celular a un cambio de una estructura celular que es, como bien dicen, precancerógena o en este caso que es premaligna. Ya la displasia son lesiones premalignas, son cambios en la arquitectura, pero que no te llevan a ser un cáncer, pero ya tienen características estructurales similares o ya se asemejan o acercan a un tema neoplasia. Acumulaciones intracelulares y clasificación patológica que pueden aparecer. Lesiones celulares reversibles y irreversibles, cuando hay necrosis, acistosis, necrotosis, pirotosis, autofagia. Van a ver que hay varios mecanismos de destrucción celular. Algunos tienen que ver con los fagosomas, otros con la molécula de hierro, otros simplemente con vacuolas. Hay un montón de términos, metoptosis, ferroptosis, todas las tosis que pueden imaginarse hay, porque el cuerpo utiliza diferentes mecanismos para poder destruir las células. Entonces, ¿de acuerdo a qué mecanismo utiliza? Es el nombre que recibe. Una célula normal tiene un estímulo normal, un estímulo fisiológico y un estímulo patológico, pero la célula sigue siendo normal. Se adapta de diferentes maneras, pero sigue manteniendo su estadio normal. ¿Qué pasa? Cuando una noxa es potente, ¿ya? Directamente te puede matar. Una noxa potente directamente te puede destruir. Por ejemplo, yo tengo acá mi mano y le cae de repente ácido muriático. ¿Qué pasa con el epitelio de mi mano? Se destruye. O sea, el cuerpo le va a dar chance a hacer hipertrofia. No, se destruye. Se atrofia y se destruye. ¿Ves? A diferencia de otro tipo de lesiones, de repente va a haber un tipo de lesión adaptativa. Por eso hay lesiones adaptativas y no adaptativas. Las adaptativas, como pueden ver acá, las no adaptativas te mueres. Es decir, las adaptativas ¿ya? Cambian de tamaño, pues una atrofia, hipertrofia. Cuando vas al gimnasio, comienzas a ejercitarte, existe una hipertrofia. Primero una atrofia y luego una hipertrofia. La destrucción de las estructuras y luego hipertrofia. Número de hiperplasia,
forma metaplasia y luego displasia. La metaplasia no es precancerígena, por si acaso. Es un cambio de estructura, nada más. Pero si sigue el estímulo, va a una displasia. Y ahí se descuida, bueno, en el cuello uterino también. Metaplasia pasa a displasia, sobre todo las que están infectadas con VPH. Contenido, acumulaciones extracelulares, calcificaciones, acumulación de grasa y pigmentos. Hay hiperplasia fisiológica, patológica, fisiológica, hormonal, patológica también hormonal, pero básicamente el hecho de la fisiológica es que está compensado, mientras que la patológica hay una pérdida de esa compensación. Por ejemplo, la hipertrofia fisiológica, hipertrofia de músculo esquelético en el físico-culturista, lo que mencionábamos. ¿Ya? En el hormonal, en la gestación, la prolactina y los estrógenos hacen que crezcan los conductos mamarios, los conductos galactóforos, y para que puedan preparar a la persona que pueda dar el lactar. Mientras que la patológica incrementa la demanda de la hipertensión arterial. La hipertensión arterial que dije que pasaba con el endotelio, se engrosaba. ¿Ya? ¿Qué lo causó? No sé. Es idiopática la hipertensión arterial, pero lo ocasiona. Y eso te desarrolla causas distintas en la hipertrofia endotelial, y por eso hay un tema de hipertensión patológica. Vías efectoras de la hipertrofia: incremento en la agregación de proteína, incremento el traslado de proteína, incremento en la expresión génica, sobrevivencia matriz celular y reclutamiento de células satélites. Ejemplo de atrofia es una reducción del tamaño celular por pérdida de la sustancia. Acuérdense que todas las células tienen una estructura, tienen su matriz extracelular, tienen su citoplasma. Cuando existe una porosidad en la célula y se escapa el citoplasma, la célula se chupa, se colapsa, pierde su estructura, se atrofia. Por ejemplo, fisiológica, en la menopausia, ¿qué pasa con el útero? Deja de recibir estímulo estrogénico, disminuye los receptores, se atrofia. Es fisiológico. Patológico, por ejemplo, falta de uso de órgano. Ustedes, chicos, son jóvenes todavía, pero de repente en un momento vayan a quedar hospitalizados. Una semana hospitalizados, en cama todo el día echados, los invita a pararse el día 8. Literalmente se paran, no pueden pararse. Las piernas les falsean. Aunque parezca mentira, las piernas rápidamente se hipotrofian. No hay atrofia, porque no se atrofia, pero se hipotrofia. ¿Ya? Entonces los gemelos, sobre todo, el cuadríceps, el glúteo, que para la caminata. Entonces, a lo que voy es que la falta de uso de un órgano hace que se atrofie. La desnutrición, ni qué decir, las denervados, aquellos que tienen accidentes, por ejemplo, en la sección medular, acá ya deja de pasar estímulo nervioso a las piernas. ¿Y qué sucede? Se atrofian sus piernas, se cierran sus delgaditas, esas muñecas, sus piernas, son chiquititas. ¿Por qué? Porque ya no hay estímulo nervioso. Entonces, todas esas cosas generan una atrofia patológica. Causa desuso, desinervación, desnutrición, isquemia o envejecimiento. Mecanismo de la atrofia: menor actividad metabólica conlleva una disminución de la síntesis proteica. ¿Sí? Entonces es algo que lo saben. Metaplasia es el cambio de un tipo de célula adulta por otro tipo de célula. Es simplemente un cambio. Él decía, es el cambio de estructura, lo que le mencionaba. Pero generalmente ese cambio de estructura, de una estructura A pasa a una estructura B, pero curiosamente esa estructura B es una cercana que está por ahí. ¿Ya? Es algo que sucede muy frecuentemente. Los tipos, mecanismos. ¿Por qué ocurre esta metaplasia? Porque por lo general cada parte del cuerpo está diseñado para recibir una cierta cantidad de estímulos para poder mantenerse bajo cierto pH, bajo cierta cantidad de sustancias químicas. Pero sucede, por ejemplo, en el caso del esófago de Barrett, exceso de reflujo, la acidez del estómago, el cuerpo, antro, todo el estómago está diseñado para poder mantener un pH ácido, pero sucede que cuando regresa al esófago, el esófago no está diseñado para un pH ácido, está diseñado para un pH alcalino. Entonces, obviamente, el cuerpo se adapta, es un mecanismo de adaptación. El cuerpo lo que hace es cambiar, modificar su estructura, se copia del vecino, porque ve que le va bien en el epitelio columnar, en el estómago. Por eso le va bien y lo cambia. Pero eso en el tiempo, al ser un lugar de anómalo donde no debería haber esas estructuras, es que genera que en el tiempo puede haber una displasia con la aparición consecuente de cáncer en tiempo. Tipo de metaplasia: epitelial, mesenquimal. Epitelial, respuesta adaptativa frente a un agente crónico. Mesenquimal, menor relación con la
NOx. Ya, por ejemplo, en otras palabras, epitelial es la clásica que nosotros vamos a escuchar, el sulfuro de Barrett, por ejemplo. El intestinal, metaplasia intestinal, también va a haber. ¿Ya? En cambio, el mesenquimal es básicamente una metaplasia ya precargada, por así decirlo, que no tiene mucha relación con la NOx. No hay algo que le esté ocasionando. Puede ser por alteraciones en la vía genética o algo que te va cambiando. ¿Ya? Por ejemplo, miocitis osificante, por el metotrexato. O sea, no es que. Y es una respuesta idiosincrática. No todos los pacientes hacen, pero a veces una reacción a un medicamento o algo específico te genera, sin que hayamos tomado muchas pastillas. Simplemente con una sola exposición se desencadena algo en el cuerpo de tu vía genética y te desarrolla esa metaplasia. En Bolivia es algo idiosincrático de la persona misma. Displasia es el crecimiento celular desordenado. Igual, precáncer. Es potencialmente reversible. Potencialmente reversible. No es que va a ser reversible, potencialmente reversible. O sea, displasia no es cáncer, chicos, por si acaso. Un ejemplo, displasia fluido uterino. Los famosos NIC. NIC1, NIC2. Displasia de alto grado, bajo grado. Lo que hacen en ese caso es hacer una conización, sacan todo ese pedazo y se lo llevan, por eso como la cirugía, pues lo sacan todo ese pedazo para que no haya problemas. Entonces, esa es la idea. Poder quitar ese pedazo que está displásico para evitar que siga proliferando. Si fuera un cáncer no es tan fácil sacarlo ese pedazo porque hay ganas comprometidos y todo. En cambio, como es una displasia, tranquilamente mejora. Displasia bajo grado, displasia de alto grado, como le mencionaba, de diferentes formas. Muerte celular. Causas. Puede haber muchas causas. Por radiación, químicos, biológicos, nutricionales, inmunológicos. Por ejemplo, algo muy frecuente que vemos son los lupus en el hospital. Pacientes lúpicas, por cualquier cosa, una enfermedad viral, un alimento incluso, desencadenan respuestas anómalas y que pueden generar destrucción de células. En este caso puede haber anemias hemolíticas, PTIs, las plaquetopenias inmunológicas. Entonces, quiere decir de que hay mecanismos inmunológicos que, por su propia cuenta, comienzan a destruir células. Causa daño celular. Entonces, miren, puede haber una agresión, puede destruirse la célula por duración, ya con un ciclo de vida se tiene que degradar, intensidad, adaptación y estado de la célula afectada. Hay lesiones, como les mencionaba. ¿Cuáles son los mecanismos de daño celular? Daño por radicales libres, hipoxia y disminución de ATP, ¿ya? Estrés de retículos endoplasmáticos por proteínas mal plegadas, lesión del ADN y trastorno de la homeostasis del calcio intracelular. Hay muchas formas como las células se dañan. Puede que sea, como les mencionaba, que existen unas proteínas que salen y comienzan a destruir. Lo más frecuente, los fagosomas, los macrófagos que utilizan para destruir las células que son, se pueden catalogar como noxas, los radicales libres del oxígeno, sobre todo de un superóxido, ya son radicales desapareados que rápidamente se plegan a donde van a la nox en este caso y destruyen su composición estructural, química y obviamente pues la degradan. Pero hay varias formas de mecanismo de daño celular. Así como el macrófago funcionalmente y fisiológicamente daña y destruye células que puede ser perjudicial para nosotros, también en su defecto estos mismos mecanismos pueden ser utilizados en nuestra contra y pueden ser causar la destrucción de nuestro propio cuerpo. Hipoxia isquemia, ya acuérdense que la hipoxia isquemia lleva a una disminución del ATP. Al haber una disminución del ATP, todos los mecanismos se vienen al suelo. La bomba de sodio, calcio, todos los metabolismos se van al suelo. Es como que no hay luz para que la fábrica funcione. Si la fábrica no funciona porque no hay luz, no funciona nada y se muere. Ese es el ATP. Entonces, al disminuir el ATP, ¿por qué no llega ATP? Porque no llega oxígeno. ¿Y por qué no llega oxígeno? Porque de repente hay una infección, una trombosis, un infarto, qué sé yo, que no llega oxígeno al tejido. No llega oxígeno al tejido, no hay respiración celular, no se forma ATP, no hay energía en la célula, en la fábrica, se muere todo. Este es oxidativo, que es lo que hablaba sobre los iones superóxido, ven ahí, el peróxido de hidrógeno, el radical hidroxilo. ¿Bien? El estéreo retículo endoplasmático, hay proteínas que se pliegan, ¿ya? Sobre todo en este caso vamos a ver las caspasas, vamos a ver que son proteínas que son apoptóticas,
y que son los causantes de poder destruir de manera programada una célula. Vamos a detallar más adelante. Lesión del ADN, producido por radioterapia, ¿ya? O cuando hay excesivo daño de la proteína P53. La P53, ¿quién escuchó la proteína P53? Eso es biología. El guardián de... Claro, ¿qué es lo que hace? Ya, o sea, ¿de quién? Quiere decir que es una proteína que evita la proliferación anómala. O sea, es una proteína anticancerígena. ¿Qué quiere decir eso? Cuando hay un daño de esa proteína, el guardián desaparece y la gente se lo quiere. En este caso, las células proliferan de manera anómala. ¿Por qué se daña esto? Ahí están. Radioterapias, quimioterapias. ¿A qué voy con esto, chicos? La radioterapia y quimioterapia son necesarias, sí, para el cáncer sí es necesario, pero literalmente, bien dicen los oncólogos que la quimioterapia es veneno en medicamento, literalmente. Eso es lo que es, porque así como daña las células cancerígenas, daña las células linfoides. Y por eso es un medicamento súper nocivo para el cuerpo y daña. Y mire, se ha visto incluido en algunos estudios de que, por ejemplo, para un cáncer, no sé, pues, sólido de cualquier órgano, le das una quimioterapia y en algunos casos se ha visto que en 5 o 10 años curó del cáncer de hígado, por ejemplo, con la quimioterapia, pero en 5 o 10 años desarrolla leucemia. ¿Por qué? Como efecto adverso de los quimioterapios. O sea, hay algunos efectos adversos secundarios de la quimioterapia. Conclusión, los quimioterápicos son medicamentos que dañan toda la estructura, que dañan el P53 de lo daño. Por eso que es importante, como le mencionaba, tener esas consideraciones. Deterioro de la hemostasis del calcio, ya participa en el mecanismo de apoptosis y es un efector central en la necrosis, como lo mencionaba, disfunción mitocondrial. ¿Eso por qué se da? Porque no llega oxígeno, no llega ATP, no hay respiración, se caen todos los mecanismos. Eso ya lo hemos mencionado. Defecto de la permeabilidad de la membrana. ¿Ya? La membrana, ya sea por alguna noxa, alguna bacteria, algún medicamento, hace que se permeabilice, sale el citosol, sale y ya se salen las proteínas y se destruye la célula por la permeabilidad. Lesión celular reversible. Esta lesión celular en la que la alteración funcional y morfológica puede normalizarse cuando se elimina el estímulo. Quiere decir, no se cruza la línea de no retorno, en otras palabras. Irreversible, cuando ya cruza la línea de no retorno y ya si tú quitas la noxa, igual va a desencadenar en lesión permanente o en apoptosis. Acuérdense una cosa, cuando el cuerpo detecta células anómalas, ¿qué es lo que hace? La destruye. Miren, la apoptosis que es la muerte celular programada. Una célula normal, necrosis. ¿Cómo se necrosa? La célula se hincha, ¿ya? Y se comienza por dentro a formar organelas y se destruye de dentro hacia afuera, ¿ya? Mientras que la apoptosis, ¿ya? La célula se contrae y se colapsa. Son formas diferentes de destrucción. Necrosis se hincha, ya se hincha. Apoptosis se contrae, se chica. Ya son formas diferentes de destrucción. Ahí varían espacialmente la necrosis con la apoptosis. Necrosis ya viene de una muerte celular. ¿Ya? ¿Qué puede llevarte a la necrosis? Ruptura de la membrana, fragmentación de la cromatina, enzimas celulares que digieren la célula y la inflamación. Por eso es importante, chicos, mantener buenos estilos de vida, cualquier cosita, siempre tratar de estar pendiente de su salud. Si tienen algo, no lo dejen pasar por alto. Los médicos somos los peores pacientes. ¿Ya? Ese es un hecho, somos los peores pacientes. No pasar por alto muchas cosas, no nos tratamos y cuando nos damos cuenta, ya estamos con muchas cosas encima. Tengan cuidado, no evitar llegar más adelante con problemas que podemos lamentar. ¿Ya? Cambio citoplasmático de la necrosis. ¿Ya? Este es importante, como la necrosis, ¿ya? Hay tumefacción celular. Tumefacción celular, es la apoptosis. ¿Ya? Hay una discontinuidad de la membrana plasmática y los organelos y dilatación de la mitocondria. Se hincha esto y obviamente se rompe la pared. Se hincha y se rompe. Es el mecanismo por el cual existe la necrosis. Existen tipos. Esos tipos lo van a ver con más calma cuando vienen patología. En patología hay dos tipos, patología general y especial. En general ven todas estas cosas, necrosis coagulativa, lipoinfractiva, todo tipo de necrosis y van a verlo en microscopio. La necrosis coagulativa es asociada a hipoxia e isquemia. Entonces, ¿esto dónde se va a ver? En infarto. Pregunta, ¿qué tipo de necrosis da un infarto al miocardio?
Coagulativa. Coagulativa, porque es típica de hipoxia isquémica. ¿Bien? Consecuencias de la necrosis, ¿ya? Ruptura de ADN y cromatina. ¿Ya? Estos términos, por cultura general, apréndanse. Nunca lo han preguntado en los exámenes, pero nunca está de más, porque eso le va a servir para la vida diaria y para cuando lean algunos artículos o lean algunas cosas de la fisiopatología de las enfermedades, van a entender esto. Pignosis es la retracción nuclear y aumento de la vasofilia. Cariorrexis, fragmentación del núcleo pignótico, y cariolisis, vasofilia, se pierde por digestión del ADN. Son esos tres que están acá. Pignosis, se retrae el núcleo, ¿ya? Y aumenta la vasofilia. Cariorrexis, se fragmenta el núcleo, y vasofilia se pierde por la digestión del ADN. Son términos que les suenan al menos. Y células necróticas, todo lo necrótico, chicos, es sustituido. Las células necróticas son digeridas y desaparecen. Entonces, de acuerdo a dónde está la necrosis, el tipo celular, o bien el cuerpo lo reemplaza por fibrosis, o bien lo reemplaza por algo. ¿Ya? Tiene que ser reemplazado. Igual ocurre en el corazón, como el ejemplo que estamos hablando hace un rato. La célula se estiró tanto, pierde su estructura, ya está anómala, el cuerpo ¿qué hace? La mata, mete apoptosis y la saca. Pero no puede generar nuevas células cardíacas. ¿Con qué lo sustituye? Fibrosis. ¿De dónde viene la fibrosis? Del colágeno. Por eso que el colágeno es el principal proteína que sostiene el cuerpo, pero también la responsable de la reparación de ese tipo de lesiones. Por lo tanto, en este caso, la fibrosis del corazón es secundaria a una proliferación de colágeno por una arreglo, entre comillas, del cuerpo que está haciendo un daño, está bien. Necrosis liquefactiva es asociada a infecciones bacterianas y muerte por hipoxia del sistema nervioso central. Ejemplo, les dije hace un rato, infarto del miocardio, ¿qué tipo de infarto te da? Coagulativo. Un DCB isquémico, ¿qué tipo de infarto de necrosis te da? Liquefactiva. No quiero que sean faltas. La liquefactiva, que ven acá, es muerte por hipoxia del sistema nervioso central. La anterior es hipoxia en el tejido cardíaco. ¿Me vas a entender? Entonces, ¿por qué digo? Porque más que nada son patrones típicos como tú lo ves en el microscopio. O sea, la definición, no todos son necrosis, sí, pero tienen diferenciación en la estructura del microscopio. Eso lo van a ver cuando hay patología. Pero por eso lo que quiero que ahorita relacionen es liquefactiva, cerebro. Corazón, ¿cómo se llama? Coagulativa. Entonces, no todo, pero ¿por qué son necrosis? Sí, pero como digo, espacialmente tienen diferentes estructuras. Y no se ven en el microscopio. Acá se ve una masa amarillenta, viscosa en la inflamación de la zona. Eso no lo vas a ver en el corazón. Pues es otro tipo de necrosis, especialmente, pero se llama diferente. Doctor, entonces se divide por el lugar donde ocurre. Mira, más que la división por el lugar que ocurre, es la división cómo se aparece estructuralmente. Por ejemplo, en esta que aparece, en la liquefactiva, que aparece en masas amarillentas, con punteado que aparece, es liquefactiva por esas características. Y eso aparece en el cerebro. Eso no aparece en el corazón. ¿Ves? En el corazón tiene otra estructura. Pero lo que voy es que más que la división por lugares, es la división por cómo tú lo ves en el microscopio. Porque es una clasificación de patología 100%. Entonces, el tema de clasificación es más que nada por cómo tú lo ves en el microscopio. Y tú lo llevas a donde se caracteriza. No es al revés. Pero quiero que tengan en cuenta las asociaciones. Eso sí, no hay pierde, tienen que saber sí o sí. Necrosis gaseosa. ¿Cómo sé que es gaseosa, doctor? No es liquefactiva, porque se ve blanquecino, amarillento, con colección de células fragmentadas, solidizadas, estructura borrada del tejido. Así se ve en el microscopio. Así tú lo vas a ver y lo vas a describir. Entonces tú sabes, por la forma como lo ves, que ese es un caso. El caso es este, chico. No se ve bien acá. En la diapositiva lo van a ver bien acá. Aquí tiene células Langerhans, tienen histocitos, tienen todo acá alrededor de acá. Este es uno de los más estudiados porque la necrosis gaseosa, ¿a qué es igual? Tuberculosis. Tuberculosis. Si tuvieran en Estados Unidos necrosis gaseosa, ¿a qué es igual? Si tienen tuberculosis, van a reír. Acá sí tuberculosis. Allá no tuberculosis. Sarcoidosis. Sarcoidosis. Acá nunca van a ver una sarcoidosis, chicos. ¿Ya? Pues no hay, pues es una enfermedad de otro tipo.
¿ya? Pero, como doctor, ¿cómo sé que es sarcoidosis? ¿Cómo sé que es tuberculosis? Tienes que tú agarrar, ver la necrosis, ver el microscopio. Y si ves esta forma, es una necrosis gaseosa. Por eso que cuando tenemos un paciente con duda diagnóstica, ¿qué hacemos? Biopsia, va al patólogo, el patólogo mira, describe. Su conclusión, necrosis gaseosa. Igual, tuberculosis. Acá no hay pierde. En otros países sí. Ya, pero acá no hay pierde. En Latinoamérica no hay pierde, es tuberculosis. Tuberculosis se manifiesta de las formas que ustedes pueden imaginarse. Tuberculosis pulmonar, extrapulmonar, hay en todos lados. O sea, y es muy simuladora. La tuberculosis da muchos signos, no solo da todos confíen, no. Da muchos síntomas de acuerdo al órgano donde están. Es más, consejos. Si ustedes alguna vez están en un conversatorio clínico y no saben qué diagnóstico es, digan tuberculosis. Y de verdad, es un diferencial que pega para todo, de verdad. No hay pierde, van a quedar, su madre, ¿cómo sabe? No hay pierde, de verdad, no hay pierde. Digan tuberculosis y van a quedar súper bien, de verdad, no hay pierde. Tuberculosis mimetiza todo, de verdad. No hay pierde, no es normal, como se dice. Entonces, necrosis gaseosa, acá tuberculosis en otros países hay de manera granulomatosa como la sarcoidosis, ¿ya? Pero acá no hay sarcoidosis. Necrosis grasa, ya por saponificación. Esto básicamente, ¿dónde hay? Cuando tú tienes una licuefacción, por ejemplo, a gente que se quiere matar con lejía, con el cloruro de sodio, da necrosis grasa justo por eso, por la licuefacción que hace. Necrosis fibrinoide, que es una reacción inmunológica, básicamente lo vas a ver en pacientes con enfermedades autoinmunes, lupus, AR. Necrosis gangrenosa, su mismo nombre lo dice, por un tema de mala circulación en el tejido, van a ver hay algunas lesiones, ya por injuria hipóxica severa, o sea, no llega sangre, no hay hipoxia, y por eso vas a afectar varios del tejido. La muerte celular programada es la apoptosis. Vamos a ver los tipos de apoptosis que hay. Esto es en el tiempo como iba apareciendo, le decía. En los 1800 se observaba que la célula moría, en el 64, 72 la apoptosis se ha definido como la muerte celular programada, ganó un premio Nobel quien lo dijo, ¿ya? Y en el tiempo iban apareciendo nuevas cosas interesantes. Todas tosis, ¿no? Meteotosis, como las abuelas hacen la chamba de la apoptosis, por piroptosis, como el hierro en este caso, hace la función. ¿A qué voy con esto? Antiguamente se pensaba que solo había un solo mecanismo de apoptosis. Ahora se ha visto que hay un montón de mecanismos. Solo que cada uno de los mecanismos, de acuerdo a qué sustancia utiliza o qué mecanismo utiliza, se llama algo tosis. Todas las tosis que ven ahí son apoptosis, solo que con diferentes mecanismos de acción. En palabras simples. Porque están por tiempo libre, pueden buscar cada una de ellas. ¿Les sirve como cultura general? No es lo que se lo aprenda, pero quiero que entiendan eso. ¿Sí? Que es básicamente eso. Esto sí me interesa, chicos, porque esto, más que pregunta para la vida diaria, para los exámenes, esto sí puede que le venga para los exámenes de hora semestre. También quiero que aprendan, ¿no? Porque no se repite el curso porque me amenazaron. Entonces, esto sí le va a venir en examen de hora. Mecanismos. La apoptosis tiene dos mecanismos, dos vías, ¿ya? Vía intrínseca y vía extrínseca. ¿Lo han escuchado? ¿Saben cómo funciona esto? ¿Más o menos? ¿Más o menos? Vamos a hacerlo simple. Primero mírenme acá un ratito, no miren la pantalla, mírenme acá un rato. Vamos a hacerlo simple y luego pasamos a orar. Tengo dos vías, ¿cómo puedo yo destruir una célula? Vía intrínseca y vía extrínseca. Ambos, ya sea cual sea, van a utilizar dos proteínas que son los destructores. ¿Ya? Dos proteínas son las que van a destruir sea cual sea la vía. ¿A qué se refiere con vía? Vía intrínseca quiere decir de que todo comienza con los receptores de la misma mitocondria, y la vía extrínseca quiere decir que con señalización externa. ¿Ya? Entonces básicamente eso tiene que ver. La intrínseca con señales propias y la extrínseca con señales externas, receptores externos. Y ambos se destruyen con la misma, digamos, es el mismo responsable de destruir. Las mismas enzimas proteolíticas son las mismas que van a destruir. ¿Cuáles son esas? Caspasa 3 y caspasa 7.
¿Qué son las caspasas? Así como caspasas, son proteínas lisadoras, son proteínas que rompen, ya son proteínas. O sea por esta vía o sea por esta vía, pregunta, ¿quién me va a romper? La caspasa 3 y la caspasa 7. ¿Qué quiere decir? Estos mecanismos van a entrar y me van a activar la caspasa 3 y la caspasa 7. ¿Sí? Entonces, si te preguntan quiénes son los encargados de destruir al final la célula, sea por vía intrínseca o sea extrínseca, caspasa 3 y caspasa 7. Bacán. Vamos a detallar la vía extrínseca primero. La vía extrínseca quiere decir que hay receptores, o sea, quiere decir que el cuerpo va a destruir la célula activando receptores de membrana. ¿Ya? Entonces, mira, esta es mi célula, imaginen que esta es mi célula, mi puño es mi célula. Entonces, yo tengo dos formas de matar esta célula. Que por dentro, mande una señal por dentro, de dentro hacia afuera se rompa, o que yo venga, estimule por afuera mi receptor de membrana y lo rompa. ¿Se entiende? Dos formas de destruir esta célula. Que de adentro meta cosas por dentro y de adentro se rompa, o por fuera estimule los receptores de membrana y lo rompa. Dos formas. Y para romper, ¿quién lo rompe? Caspasa 3, caspasa 7. Acá. Vía extrínseca. ¿Cómo funciona? Yo tengo que estimular mi receptor de membrana. En membrana, en la célula hay un montón de receptores. Hay un montón de receptores. ¿Ya? Hay varios receptores. ¿Cuál es el receptor de la muerte celular programada? ¿Cuál es el receptor de la apoptosis? El receptor FAD o FAS, también le conocen. FAD. FAD. ¿Cómo se le conoce también a ese receptor? Como CD95. ¿Han escuchado los CD21, el VIH, los CD17, CD45, todos los CD? El CD95 es un receptor de membrana que es responsable de activar la apoptosis. Entonces, pregunta, ¿cuál es el receptor de membrana que te da la vía extrínseca de apoptosis? El FAS. Pues, se llama FAS, pero se activa FAD, ¿ya? Por si acaso. Quiere decir que se llama FAS cuando está inactivo y cuando tú lo activas para que se muera la célula, pasa a llamarse FAD, porque es reducida. Te ponen NAD, pH, ¿te acuerdas de nota? Cambia la nomenclatura. Entonces, el receptor se llama FAS. Tú lo activas para que muera la célula, FAD. ¿Cómo le dicen en los pandas? ¿Cómo le dicen a ese receptor también? CD95. ¿Claro? Ya. Hoy también es un poco borroso cuando lo leen los libros, es un chongo. Entonces, la canacita nomás. FAD. La FAD, cuando activas el FAD quiere decir que está activado, ¿sí o no? Si hubiera FAS, todavía no. Todo tiene FAS. Si está en FAD, ¿qué quiere decir? Está activado. Ese ya está en proceso de ¿qué? Apoptosis. Exacto. El cuerpo ya va a ser apoptosis. El FAD. ¿Qué hace la molécula FAD que está reducida? Eso activa la caspasa 10 principalmente y caspasa 8. Caspasa 8 y caspasa 10 activa. ¿Por qué activa? ¿La 8 y la 10 van a destruir la célula? No. Por mecanismos van a activar la caspasa 3 y caspasa 7. Y luego se destruye la célula. Entonces, la vía extrínseca, ¿cómo comienza? Mi célula, que determinó que esta célula tiene que morir, activa su receptor fase membrana, que pasa a llamarse FAD, de activo, o CD95, como quieren llamarlo, ya activa caspasa 8, caspasa 10, ya esas caspasas activan la caspasa 3 y caspasa 7, que son los malitos, los berracos, que te disparan y te matan, bueno, ya, caspasa 3, caspasa 7. Acá, y quedó ahí. Vamos a la vía intrínseca. La vía intrínseca funciona de manera distinta porque el mismo cuerpo es el que genera la célula, digamos, el hecho de que vaya a morirse. Entonces, yo tengo mi célula, que está acá. La mitocondria, ya yo digo, esta célula tiene que morir. Estimula la mitocondria y la mitocondria comienza a tener permeabilidad. Permeabilidad. Si tiene permeabilidad, se escapa una molécula que se llama... Se escapan un montón de cosas. Se escapan un montón de cosas, proteínas. Pero una proteína es la responsable de activar la caspasa 9 que termina activando la caspasa 3 y 7. Entonces, esa proteína se llama citocromo C. ¿Qué quiere decir? La vía intrínseca, ¿cómo funciona? Comienza todo de la permeabilidad de la mitocondria. La mitocondria se permeabiliza, sale el citocromo C, y el citocromo C ¿qué hace? Dice, voy a comenzar a hacer mi acción.
se junta con un apoptosoma y activa la caspasa 9. La caspasa 9 dice, bacán, ya me activaron, pero yo no hago la función lítica. ¿Quién la hace? La Caspasa 3-7. 3, caspasa 7. Entonces, caspasas intermediarias, 10 y 8 en la vía extrínseca y caspasa 9 en la vía Intrínseca. intrínseca. ¿Quién es la molécula que inicia todo el proceso de apoptosis en la vía intrínseca? Citocromo C. ¿Quién es el que inicia todo acá? La caspasa 8 y caspasa 10. ¿Se entiende, chicos? Sí. ¿Dudas, preguntas? O sea, de acá salen varias preguntas para los segmentos, ¿ya? De lo que estamos hablando ahorita, pero son muy sencillos. O sea, 3 y 7 son los que hacen la chamba, los intermediarios los que pasan la voz, los 8 y 10 en este lado, también en este caso. Acá comienza con la permeabilización de la mitocondria, el citocromo se inicia todo. Acá el receptor FAS de membrana se llama FAS cuando se reduce, CD95, y activa las pasa 8 10, activa la 3 y 7 y se dispara todo. ¿Dudas, preguntas, algo, chicos? ¿Claro? Genial. La vía intrínseca, no se hagan falta, chicos, ya con el gráfico anterior y con lo que me han entendido más que suficiente. Más que suficiente, no se hagan falta con más celular, ni nada, no se hagan falta. ¿Qué es los eferocitos? Digamos, cuando se destruye la célula, quedan varias sustancias de desecho o bolitas. El cuerpo lo que hace es, con los fagosomas, lo jala. Digamos, esto viene a decir el hecho de la limpieza post-apoptosis. ¿Ya? La opsonización y fagocitosis de los residuos de la apoptosis como tal. Diferencia entre apoptosis y necrosis. Este es algo básico que puede ser pregunta de examen, no sé qué. Necrosis suele aumentar, apoptosis reducido. Y si no me acuerdo, a veces te vas a confundir, a veces te doy mucha madre, me acordé, me olvidé, o lo hice al revés. ¿Te acuerdas lo que te explica ahorita? La apoptosis, ¿cómo es la apoptosis? ¿Qué pasa con la mitocondria? Hay permeabilidad. Si hay permeabilidad, se escapa. Si se escapa, ¿vas a bichar? Claro, se colapsa. Entonces quiero que tengan atajos mentales y que asocien cosas ya para que se lo aprendan, porque si memorizan, pierden. Entonces, te digo, si apoptosis, te hablo de apoptosis, te he explicado que uno de los mecanismos es que se pierda sustancia. Si se pierde sustancia, ¿qué pasa? Entonces, no pierde, pues, apoptosis reducido. Para que no se confunda. Vean la manera como se crea, pero la cosa es que no se olvide, que vean la manera como no hay pierde con eso. Membrana plasmática rota, apoptosis intacta, sobre la estructura, ¿ya? Contenido celular de digestión enzimática, tiene la diferenciación. Necrosis simple patológica y apoptosis, por lo general, es fisiológica. Por lo general es fisiológica. Apliquemos lo aprendido. La vacunación contra el SARS-CoV-2. ¿Qué tipo de prevención es? Primaria. ¿Cuál es su agente causal? SARS-CoV-2. ¿Tiene mayor mortalidad o morbilidad? Morbilidad. Morbilidad. ¿Por qué? Porque mortalidad fue en el 2020 todavía. Ahora pasó el tiempo, ya hay prevención en eso. Claro, porque hay un montón de términos epidemiológicos de tasa de ataque, tasa de virulencia, hay un montón de cosas que no voy a desarrollar ahorita porque no es el tema, pero lo que ves cuando se ve los índices, se ve que no tienen tanta mortalidad. Hay otros que tienen mucha más mortalidad. No que sea morbilidad baja, pero incluso ahora, con la vacunación que la morbilidad es baja. Y la mortalidad también. Pasa como resfriado sí. Ya chicos, lúcense. Eso fue de Barreno. Metaplasia. Útero grávido. ¿Qué significa grávido? ¿Qué significa grávido? ¿Ya pasando la menopausia? No. Al contrario. No, ¿qué significa grávido? ¿Qué significa grávido? ¿Qué saqué? No, ¿qué significa grávido? Cuando escuchas útero grávido. Exagerado. Terminología médica. ¿Ah? Claro, exacto, maestro. Exacto, embarazado. Cuando dice útero grávido, es que está una gestación activa en su interior. Ese es útero grávido. Entonces, el útero es la gestante, en otras palabras. O hiperplasia. Hiperplasia. O hiperplasia hipertrofia. Ambos. Hiperplasia. Ambos, porque crecen las células y crecen en tamaño.
Encéfalo de hombre de 90 años. Atrofia. 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 Tenemos la pregunta. Operación de los oscuros, uñas amarillentas. Cambio bioquímico también podría ser la cantidad de oxígeno que hay en la sangre. ¿Cómo? Cambio bioquímico podría ser la cantidad de oxígeno que hay en la sangre. No sé, vamos a ver, vamos a hacer uno por uno. Paciente fumador hace 40 años con dióxido de EPO. Presenta tos sin expectoración. Labios oscuros, uñas amarillentas, sangre rompos, saturación de oxígeno 95. ¿Qué órganos está comprometido? Pulmones. A lo largo de qué otro órgano no se compromete. Corazón. ¿Qué es el cor pulmonar? ¿Qué significa cor pulmonar? C-O-R pulmonar. Unión de corazón y pulmón. Es insuficiencia cardíaca derecha secundaria a una patología pulmonar crónica. En este caso, EPOC, al haber una resistencia crónica en el pulmón, va a dañar el corazón derecho y da una insuficiencia cardíaca derecha. Eso se llama COR, C-O-R, pulmonar, o COR pulmonar, que le conocen antiguamente, COR pulmonar. Es la falla cardíaca derecha secundaria a problemas crónicos pulmonares. ¿Qué cambio macroscópico esperarías encontrar? Es fibrosis. ¿Es macroscópico? Macroscópico. Más que fibrosis puede haber. La fibrosis es un término microscópico, está bien. Tiene razón. Macroscópico, ¿cómo sería la fibrosis en microscópico? Puede ser una placa. Primero podemos ser por un pulmón oscuro. Si es un fumador, el pulmón van a verlo negro, marrón, así negro van a verlo desde el medio. Pulmón chico, pulmón grande. Chico, con cierta atrofia. Van a verlo, con el tamaño. Y en microscópico hay atrofia, está alteración de los septos enteroboliares, ya que lo van a encontrar fibrosis, bandas, metaplasia no tanto. Porque Es que en el pulmón, en el bronco puede haber, pero en el pulmón, en los asilos pulmonares no hay metaplasia. ¿Ya? ¿Qué cambio celular se produce? Ya dijimos una atrofia puede haber de algunos asinos y todo. ¿Qué cambio bioquímico se espera encontrar? Baja producción. Fíjate, rara la pregunta. pH obviamente va a estar más ácido porque va a haber una acidosis respiratoria porque van a tener CO2. Claro que sí. ¿Qué más? Si hay un daño secundario cardíaco, ¿qué va a pasar? Va a aumentar la endotelina, va a aumentar esas sustancias que va a generar una vasoconstricción y por lo tanto una hipertensión secundaria que puede ser por aumento de sustancias vasoconstrictoras. ¿Ya? Bueno, es importante que tengan en cuenta eso. Otro. Gracias, dice su delegado. Avión, atrofia. Dice el delegado. Atrofia, ¿qué me dice? El delegado ya se ha lucido, toda la ha chuntado. Si atrofia, es atrofia. ¿Por qué? Miren, paciente mujer de 51 años, ¿quién presentó menopausia hace 2 años? Hace 3 meses presenta sangrado vaginal intermitente. El resto que te ponen ahí es flor, no sirve. ¿Qué tipo de operación tiene el endometrio? Una mujer de 55 años, que ya su menopausia fue hace 2 años. Atrofia. Ahora le pregunto todo, ¿pero por qué sangra?
Y esto es pregunta de examen de recién en un momento. Te preguntaban, ¿cuál es la causa más frecuente de sangrado en mujer posmenopáusica? Infección bacteriana. Es la protección de recetado de hace unos 4 o 5 años. ¿Cuál es la causa más frecuente de sangrado en mujer posmenopáusica? Perro vaginal, obviamente, posmenopáusica. ¿Vale? La respuesta está ahí, chicos, en la clave. Atrofia endometrial. Falta de uso de... Sería por la falta del uso del órgano. No, Es proliferativo. no, nada que ver. O sea, claro, entiendo todo esto para la sangrado normal, para que la capa basal se periférica y luego el residual se caiga, no. No es así, sino que cuando hay atrofia, es el sangrado. ¿Por qué? Por los cambios hormonales. Y me explico. Ustedes, chicas, cuando comenzaron su menstruación, no creo que me respondan, por ponerse en aprieto, solo piensen más y recuerden. Cuando ustedes comenzaron su menstruación, al inicio sangraban manchitas, meses sí, meses no. Ese no era una menstruación real. Era, digamos, debido a los cambios hormonales, era, digamos, una inmadurez del sistema genital. Por eso se da ese sangrado en los primeros años de menstruación. Igual ocurre en los últimos años. Cuando ya acaba tu periodo fértil, te da la menopausia. ¿Qué es la menopausia? El fin de La menopausia se define, es una definición puntual, sin flor. La menopausia es la última menstruación. Así de simple. Menopausia es la última menstruación. Ese periodo entre que te viene la regla, se te va la regla, viene la regla, te cambia de humor, estás con tus calores, estás con todo tu mal genio, eso es el climaterio. No la perimenopausia. Pero menopausia es la menopausia. La última regla. Es la menopausia. Entonces, menopausia hasta hace 2 años. Obviamente hay cambios hormonales que le siguen. El endometrio se atrofia y ocasiona sangrado. ¿Por qué? Por las mismas razones que generó sangrado al inicio. Entonces, causa más frecuente de sangrado en mujer posmenopáusica, atrofia intestinal. Esa es la respuesta de examen de residencia. Y hay una respuesta que tiene. ¿Dudas? ¿Claro? Gracias por su atención, chicos. La primera clase que estamos comenzando. Con toda la actitud. ¿Ah? Es infectólogo en la serie, pero la chama de internista. O sea, no es un internista, pero en la serie